Hace algún tiempo estuve trabajando en un penal, haciendo labor social y psicología entre los internos. A diario tenía sesiones y pláticas con ellos, con la intención de que sobrellevaran el encierro y darles terapias para que pudieran reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, hubo un interno que cambió mi manera de ver y sentir las cosas que ocurrían en la mente de todas esas pobres almas. Durante esta época la población del penal creció exponencialmente, y había reclusos que pertenecían a diversas facciones del crimen organizado. Este interno, al que llamaré Martín, era un joven muy extraño y carente de emociones. Pertenecía a un cártel de la droga y había sido aprehendido durante una refriega, misma en donde murieron varios de sus compañeros a manos del ejército. Con el tiempo y las pláticas, gané la confianza de aquel joven y me comenzó a contar una historia terrible, de qué nivel tenía y qué era lo que hacía en la organización. Él era un sicario y carnicero. Su misión era matar y desmembrar a los contrarios, con la intención de mandar un mensaje de poder y alcance del cartel. Su carácter era reservado y todo el tiempo parecía estar alerta. En una sesión me contó que unos demonios no lo dejaban en paz. Lo atormentaban con terribles pesadillas en las noches. En sus sueños se veía él mismo hundido en un gran lago, cuyas aguas eran de sangre y excremento. Y unos demonios violentos atormentaban a las miles de almas que estaban ahí. A veces podía ver a esos demonios entre las sombras. Sentía su presencia muy cerca. Él se definía como un hombre muy malo, capaz de hacer e infligir dolor y miedo. Carecía de sentimientos y piedad. Un día, él y sus compañeros levantaron a un contrario y lo llevaron a un rancho, lugar en donde se deshacían de los levantados y los enemigos. Aquel hombre que tenían cautivo era un personaje peculiar, que no mostró en ningún momento miedo. No suplicó o hizo lo que ellos querían. Estaba muy tranquilo y sonreía de una manera siniestra y muy retadora. Lo torturaron y nunca perdió la sonrisa. Sin embargo, el horror de la matanza fue superado por un hecho bastante extraño. Al comenzar a destazarlo, Martín mutiló las extremidades con un hacha. Al degollarlo, tanto él como los demás sicarios se espantaron cuando aquel hombre se comenzó a carcajear. Una risa macabra salía de aquel cuerpo descabezado y cercenado. Incluso el torso se veía cómo jalaba aire para emitir la carcajada. Con algo de miedo y desesperación por escuchar aquella aterradora risa, comenzaron a machetear el torso de aquel hombre. Matarlo fue bastante difícil, hasta que por fin, entre carne y vísceras, aquello dejó de reírse. Aquel evento lo cambió para siempre. Sus compañeros fueron masacrados por contrarios o por la policía. Él sobrevivió a pesar de todo, pero su vida y él mismo habían cambiado por este hecho. Se sentía temeroso y esperaba la muerte cada día, y veía al diablo cada noche. No puedo describirles lo que sentí cuando este hombre me contó esa historia. Imaginaba cada cosa y cada momento que me platicó como si estuviera viviéndolo. De alguna manera el miedo me persiguió durante mucho tiempo, despertando en las noches presa de un pánico a lo desconocido, y a las sombras que me rodeaban y que imaginaba que cobraban vida para perseguirme. Y lo peor del caso es que cuando estaba solo, podía escuchar una carcajada cerca de mí. Con el tiempo renuncié a mi trabajo, ya que cada caso que escuchas ahí es una historia horrible y que puede llegar a afectarte demasiado. Relato enviado por André25. Esto me pasó más o menos a mediados del año 2015. Yo trabajaba en el proyecto del gasoducto Los Ramones 2, donde empecé a trabajar en el lado de Doctor Arroyo, Nuevo León. Ahí se encontraba el acopio número 10. Dado el desempeño que mostramos, terminamos el tramo asignado antes de lo que pensábamos, así que nos mandaron de apoyo para el lado de Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Nuevo León. De esta manera llegamos a Linares, o al famoso campamento Camachito,
lugar donde nos alojaríamos por varios meses. De hecho, mi estancia ahí fue relativamente tranquila, solo por una noche que fue de lo más raro que me ha pasado. Eran cerca de las 2:30 de la mañana, cuando me levanté al baño. Debo mencionar que los dormitorios donde dormíamos eran grandes. Nos quedábamos cerca de 50 personas en literas. Las regaderas y los baños estaban separados de los dormitorios. De regreso al dormitorio escuché un pequeño lamento, el cual cobraba cada vez más fuerza. Con miedo, pero con más curiosidad, decidí ir a ver de qué se trataba. Me percaté que los lamentos venían cerca del área del comedor. Al llegar al lugar y al dar vuelta por un costado del comedor, vi a lo lejos una silueta que llevaba puesto un vestido color blanco, y por la lejanía que se encontraba la silueta, no podía percatarme de las facciones de su cara. Solo alcancé a ver que tenía el pelo largo y muy negro. Al ver esto, el miedo se apoderó de mí. Me quedé inmóvil de tal impresión. Quise gritar para ver si alguien me escuchaba, pero no podía. Lo único que hice fue correr. Corrí lo más rápido que pude hasta llegar al dormitorio. Entré y cerré la puerta. Confundido de lo que había pasado, me senté en la orilla de la cama, pensando en qué era lo que había visto. Pasaron alrededor de 15 o 20 minutos, cuando de pronto, la puerta del dormitorio se abrió violentamente y entró una fuerte racha de aire frío, a pesar de que en ese mes el lugar estaba demasiado caliente por allá. Con un miedo enorme entré a la cama y me cubrí de pies a cabeza, hasta que me calmé y logré quedarme dormido. A la mañana siguiente desperté, y como es de costumbre, algunos de mis compañeros ya se estaban alistando para ir a trabajar. Yo, confundido con lo que había pasado, empecé a preguntar si alguien más había percatado de lo que había pasado en el dormitorio. Nadie, absolutamente nadie se había dado cuenta de lo que había pasado. Solamente yo fui testigo de aquel evento, sucedido en el campamento Camachito. Me gustaría relatar mi experiencia. Yo vivo en un pueblo que, a pesar de tener partes las cuales son urbanas, la mayor parte es campo y bosque. Esto sucedió hace unos 3 años atrás. En esta zona hay una parte que se rodea de bosque y que pega junto a la Marquesa y a la vez con Toluca. En todo el año acostumbramos a organizar salidas para ir con la familia a pasar un rato. Montamos todas las cosas en los carros y camionetas de la familia, y así es como visitamos diversos lugares. Ese año decidimos ir a ese lugar, una parte en la cual mi familia posee algunas extensiones de sembradíos, la cual se encuentra rodeada por el bosque. Tomamos nuestras cosas y nos dirigimos a aquel lugar para acampar. Al llegar nos instalamos, compartimos y convivimos un rato. Esa vez mis primos y yo decidimos asustar a los más pequeños con unas cuantas historias contadas por nuestros padres. Historias de brujas, duendes, nahuales, fantasmas y demonios. Enfadados nuestros padres y tíos, nos mandaron a juntar leña en la división de las milpas y las faldas del cerro. De pronto empezamos a escuchar un lamento, primero tranquilamente, pero después de golpe. Todos salimos despavoridos corriendo por toda la milpa. Yo me tropecé y me caí en medio del maizal, y claramente pude escuchar aquel lamento. Un lamento horrible. No recuerdo cómo me levanté y corrí lo más rápido hacia el campamento. Apenas podía hablar y contamos todo lo sucedido a mis tíos. Esa noche no pudimos dormir por aquella horrible experiencia. Hace apenas unos días sucedió esta terrible historia de terror, la cual ha causado bastante impacto en la familia. Resulta que salimos de vacaciones y decidimos salir de la ciudad. Pasamos 2 noches afuera en un hotel muy bonito y conociendo la ciudad vecina. A la tercera noche decidimos regresar a casa. Lo malo es que mi padre decidió salir en la noche de la ciudad y la carretera que tomamos no estaba en muy buenas condiciones. Se tuvo que ir en el camino con extrema precaución.
Yo iba dormido cuando escuché la voz de mi padre quejándose porque se había descompuesto el carro. Pasamos horas dentro del carro, en lo que mi papá encontraba la falla mecánica pero no la pudo encontrar. La única opción que teníamos era esperar a que llegara la mañana para pedir ayuda. Nos quedamos a dormir dentro del auto. Como a las 3 de la mañana empezó a hacer bastante frío. Era un frío insoportable. Pero algo muy raro pasó como a los 10 minutos, pues algo comenzó a rasgar debajo del carro. A mi parecer era algo bastante grande, y con grandes uñas, porque se podía escuchar cómo se clavaban en el metal del carro. Yo empecé a gritar, pero mi padre me abrazó fuerte para que dejara de gritar. Como a los 10 minutos los ruidos habían desaparecido. Todos estábamos muy asustados, que no quisimos bajarnos hasta que saliera el sol, y así fue. En la mañana pasó una unidad de rescate y nos auxilió. Les comentamos lo que había sucedido, pero nos decían que era imposible, puesto que ellos habían pasado varias veces por ahí. Uno de los señores nos comentó que en la próxima curva miraremos 3 cruces de una familia, misma que murió porque el auto se les había descompuesto al igual que nosotros, solo que trágicamente a ellos los destrozó un tráiler. Mi padre se puso pálido, pero teníamos que continuar. Y al pasar la curva efectivamente, vimos las 3 cruces que había comentado el señor. Esto me pasó cuando yo tenía como 7 o 8 años de edad. Estábamos mi mamá y mis 2 hermanas mayores viendo una película. Como había calor, teníamos abierta la puerta que daba hacia el patio trasero. No había nadie más a excepción de nosotras 4. Mis otros hermanos habían salido, y aún no era hora para que regresaran. Para esto que les cuento serían como las 10 de la noche más o menos. Cuando mis hermanos salieron hacia el patio, mi mamá y yo volteamos a ver hacia este, y vimos cruzar a una mujer de blanco. Mi mamá rápidamente saltó de donde estaba, y me agarró como protegiéndome, como si se tratase de una fiera. Empezó a decir no sé qué cosas y me tomó de la mano. Me dice, vamos por tus hermanas, y salimos al patio. Empezamos a buscar y a hablarles, pero no las veíamos. Cabe mencionar que tenemos un terreno bastante grande, y empezamos a gritar el nombre de mis hermanas en alto. No nos habíamos dado cuenta que una había entrado, y cuando salió le preguntamos si ella había pasado rumbo al lavadero. Contesta que no, que quizás había sido mi otra hermana. Mi otra hermana llegó por sí sola tras escuchar las conversaciones, y al hacerle la misma pregunta, contesta de igual manera, negando haber ido hacia el lavadero. Mi mamá realmente se notaba asustada. Se cercioró de que no hubiera nadie en la propiedad, aunque esto era casi imposible, ya que la barda era muy alta para que alguien se colara. Tras haber revisado de pies a cabeza, pidió que no dijéramos nada a nadie del tema. Hoy en día aún recuerdo a esa mujer. Iba vestida totalmente de blanco, y pareciera que prácticamente iba flotando en vez de caminar, como si fuera un fantasma.